Buenas tardes, estimados participantes. Por acá estamos el día de hoy para terminar de abordar algunos aspectos relacionados con la unidad número 1 de la asignatura Ética y Deontología Profesional, referente a conceptos y principios de la ética y la deontología profesional. Brevemente les recordamos, o les recuerdo en este caso, recordamos un poco que la clase pasada hablamos acerca de lo que es la ética, lo que es la deontología. Dijimos que la ética es una rama de la filosofía que estudiaba la conducta de los individuos, mientras que la deontología es una rama de la ética que estudia o regula la conducta de los profesionales en el ejercicio de su profesión. Hablamos también de lo que era la moralidad versus la legalidad desde un punto de vista general. Hablamos de lo que es el profesional, lo hablamos desde un punto de vista cualitativo, es decir, desde esa cualidad que adquiere una persona porque lleva muchos años realizando una actividad y lo convierte en profesional. Y desde un punto de vista académico, se entiende por profesional esa persona que se preparó y se formó para adquirir un título universitario que lo acredita como profesional. Del tema de profesional hablamos profesional liberal y dijimos que es aquel profesional que ejerce por su cuenta, pero que igual debe seguir o regirse bajo algunos lineamientos. Hablamos de lo que es la norma jurídica, relación jurídica. Dijimos que todo lo jurídico está relacionado con el derecho, ¿ok? Por lo tanto, la norma jurídica es la que está establecida en las leyes, en el ordenamiento jurídico, y es la base del derecho como tal, derecho vigente, positivo de un país. Y las normas comunes y corrientes, pues, son normas que se establecen en la sociedad para poder actuar ante una situación determinada. Asimismo, cuando empezamos a hablar de normas y de jurídico y todo esto, hablamos de algunos elementos que determinan la responsabilidad de la persona, como lo son la culpa y el dolo. Dijimos o diferenciamos el dolo de la culpa diciendo que el dolo es la intención firme de ocasionar un daño, mientras que la culpa no, en la culpa igual hay un daño, pero no hay una intención de hacerlo, ¿ok? Sin embargo, el daño se perfecciona y hay una responsabilidad por parte de la persona que lo realizó. Hablamos de algunos elementos dentro de la culpa que son importantes abordarlo para estudiarlo, como lo son la negligencia, como lo son la impericia, que es la falta de conocimiento técnico, la imprudencia, entre otros. Hablamos de una culpa con conciencia, culpa sin conciencia. Digamos que esa culpa con conciencia incluso dijimos que estaba cerca o le daba la mano al dolo porque en esta, aunque no hay una intención firme de ocasionar un daño, la persona está consciente del grado de responsabilidad que tiene si hace lo que pues, ocasiona el daño o deja de hacer algo. Entonces, evidentemente, pese a que no hubo una intención, él estaba consciente de que ese daño se podía realizar, que había una gran posibilidad de que ese daño se perfeccionara o se materializara. ¿Ok? Entonces es una culpa gravísima. La culpa leve, pues, es obviamente sencilla, que es lo que también se conoce como una culpa sin conciencia. En este sentido, hablemos entonces, una vez que ya tenemos establecido o que hablamos un poco acerca de lo que es la culpa con conciencia y la culpa sin conciencia, es decir, cuando el individuo posee conocimiento o no de que se puede perfeccionar el daño, también se le da un sinónimo de culpa gravísima o culpa leve. La culpa gravísima, como lo acabo de decir, va de la mano con el dolo, porque es una culpa donde el individuo sabía que si él hacía esto iba a ocasionar un daño. Él esperaba que no pasara así. Él esperaba que el daño no se perfeccionara, que no ocurriera. Sin embargo, estaba consciente de
que existía una gran posibilidad de que ocurriera, pues, o se llevara a cabo. Por lo tanto, eh, va de la mano con el dolo. A diferencia de la culpa levísima, que es una culpa donde hay una previsión mínima, ¿ok? Em, el individuo no tenía conciencia de que esto podía ocurrir, o la imprudencia que él cometió, la negligencia que él cometió, la falta de cuidado que él cometió es mínima. Es una falta de cuidado mínima, una falta de cuidado leve. Igual se ocasiona un daño, pero es una culpa levísima o leve porque eh, primero no hubo una intención, no hubo un conocimiento con respecto a que se iba a perfeccionar el daño. Y segundo, si de pronto hubo una negligencia o una imprudencia por parte de la persona, fue muy mínimo, ¿okay? Fue muy leve. Otros elementos que son importantes a considerar dentro de este tema de lo que es la culpa, el dolo, para determinar la responsabilidad o el grado de responsabilidad de una persona es la buena fe y la mala fe. ¿Okay? La buena fe, acá tenemos una definición que dice que se basa en la noción de que una persona debe actuar de forma correcta, de tal manera que su conducta pueda ser una ley universal para todos, sin contradicción. ¿Ok? Cuando hablamos de buena fe, es actuar de una forma correcta, es actuar de una forma adecuada, es actuar de una forma propicia en aras del bien común, en aras de fomentar una buena convivencia dentro de una sociedad. A diferencia de la mala fe. Immanuel Kant, filósofo, dice que la mala fe es lo opuesto a la buena fe. Es la voluntad de actuar de manera contraria al deber moral, con la intención de engañar o violar un principio de la razón. Entonces podemos ver que la mala fe es lo contrario o lo opuesto a la buena fe. Es cuando yo actúo de una mala manera, o sea, violando, quebrando lo establecido, las buenas costumbres, los buenos principios. Cuando yo me comporto o hago algo, de pronto no queriendo ocasionar un daño directamente, como el dolo, pero sí de mala manera. O sea, sí lo hago desde una forma, desde una perspectiva negativa. Por eso se llama mala fe. Por eso que ustedes escuchan por ahí, no, que él actúa de mala fe. Otro elemento súper importante a considerar es la moral. Recuerden que la moral es un pilar o uno de los pilares de la ética, la moral y las buenas costumbres, ¿no? Por acá tenemos una definición que dice que la moral es una ley universal que se basa en valores, costumbres, creencias, orientados a regular la conducta de los individuos en la sociedad. Aquí podemos ver tres indicadores dentro de la moral, como lo son valores, costumbres y creencias. ¿Ok? Que por supuesto la constituyen o forman esa definición para poder entender lo que es la moral. Y sabemos que la moral, como les dije, es un pilar fundamental de la ética. Con respecto a la moral va de la mano con la costumbre. La moral, la moral como, como tal, para estudiarla, es necesario estudiar el contexto social de las personas que están inmersas o que profesan dicha moral. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que de pronto acá en Maracaibo, por decir algo, es moralmente aceptado o no, de pronto en la India no, o en Asia, o en Estados Unidos, o en Europa, incluso acá mismo en Venezuela, de pronto en otras ciudades. La moral, para estudiar la moral, o la moral tiene una característica y es la subjetividad. La subjetividad es que ella se basa en la percepción
de cada quien de acuerdo a las costumbres y las creencias de ese contexto social. ¿Ok? Sin embargo, todos o estos tres indicadores que les nombré, que son valores, costumbres y creencias, se aplican a nivel universal para poder definir la moral. Solo que las costumbres, como les dije, de pronto de acá de Maracaibo son diferentes a las costumbres de otro lugar del mundo o incluso de Venezuela. Otro protagonista o indicador que se hace necesario estudiar eh, al momento de poder determinar la culpabilidad o no, o el grado de responsabilidad de un profesional ante cualquier situación, es el derecho. ¿Ok? Porque el derecho es ese elemento que nos va a determinar el grado de responsabilidad, la consecuencia jurídica de una persona cuando realiza algo, cuando realiza un daño. ¿Ok? Entonces, el derecho se define como tal, como un conjunto de normas jurídicas que están destinadas a regular la acción de las personas dentro de ese contexto social. ¿Ok? Por supuesto, el derecho está conformado por reglas jurídicas. Y al igual que la norma y al igual que la relación, una regla jurídica tiene unas características propias. Eh, y por supuesto, antes de hablar de regla jurídica, hablemos de lo que es una regla. Cuando hablamos de una regla, la regla es un lineamiento. Un lineamiento que nos indica cómo debemos, qué debemos hacer o no en un momento determinado o en un lugar determinado. Hay reglas éticas, hay reglas religiosas, hay reglas sociales, hay reglas universitarias. ¿Ok? Puntualmente ellas nos dicen qué se debe hacer. Mientras que la regla jurídica es una regla que está estrictamente relacionada con el derecho. Y es una regla que sirve de base para la norma jurídica y a su vez la norma jurídica es la que constituye el cuerpo normativo de un Estado, el cual se ve eh, estipulado en las leyes que conforman a dicho territorio. ¿Ok? Entonces, regla jurídica está vinculada directamente con el derecho, con la norma jurídica, porque es una regla que te dice cuál es la consecuencia jurídica si tú la vas a infringir. Ok, reglas desde un punto de vista amplio, ya les dije, las reglas se puede ver desde cualquier tipo de punto de vista porque es un elemento o un indicador que nos puede decir a nosotros qué hacer y qué no hacer o cómo comportarnos en un momento determinado. La regla ética como tal, según Immanuel Kant, es un principio de la razón que nos dice cómo debemos actuar para que nuestra conducta sea moralmente correcta y aceptada. Aquí podemos ver otra vez cómo los indicadores que hablamos de valores, creencias y la moral, okay, como tal, juegan un papel importante. En la regla ética está basada o vinculada estrictamente con la moral, con lo que la gente piensa, con lo que la gente ha entendido, con lo que nosotros como individuos hemos entendido a través del tiempo, hemos entendido a través de nuestra historia, de qué es moralmente aceptado o qué se puede hacer y qué no. Hay reglas éticas generales, ¿ok?, que son aquellas que se pueden aplicar en cualquier momento de, de nuestras vidas, en cualquier contexto. Se aplican desde que estamos pequeños, cuando vamos manejando un carro, que nos dicen que bueno, que no es ético, o no está bien visto tragarnos el semáforo, la luz del semáforo, o romper, en este caso, para que suene más bonito, violar las leyes de tránsito. De pronto, si estás en un transporte público, cederle el puesto a una dama o a una persona mayor. En fin, cualquier conducta que se nos haya enseñado a nosotros y que vaya en pro de la buena convivencia, de la sana convivencia, del respeto, de la moral, son reglas éticas generales. Ahora bien, las reglas éticas particulares, es decir, puntuales,
son aquellas que las vamos a aplicar en un momento particular o en un momento puntual de nuestras vidas. ¿Ok? Según Immanuel Kant, las reglas éticas particulares son normas específicas que se derivan de las reglas éticas generales. ¿Ok? Y estas se aplican a contextos o situaciones concretas, como una profesión, una organización, una relación jurídica. Ya son más puntuales, son más específicas. Por supuesto, en el caso de los profesionales, hablamos de las reglas éticas profesionales como tal, las cuales se ven reflejadas a través de la deontología profesional, que se les expliqué en la clase pasada en qué consiste la deontología. Y es importante abordar acá un punto como lo es la solvencia deontológica. Cuando hablamos de una solvencia deontológica, hablamos de esa responsabilidad que tenemos como profesionales. Uno, de cumplir a cabalidad con todos los lineamientos que nos establecen las leyes, los códigos, las ordenanzas y las normas que regulan o rigen nuestra profesión, ¿ok? En el ejercicio de nuestra profesión. Y asimismo, la responsabilidad que tenemos de inscribirnos y de estar activos y de participar y de estar solventes, de estar al día con las mensualidades del colegio, en este caso de ingenieros y arquitectos. ¿Okay? Lo que es la colegiación como tal. La solvencia deontológica es esa entonces responsabilidad que tenemos todos los profesionales, tanto ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, en fin, de poder de estar al día con todas esas solicitudes y esos requerimientos que se requieren, para la redundancia, o que se necesitan para poder ejercer de forma adecuada y oportuna nuestras profesiones. Cuando hablamos de colegio profesional, acá tenemos una definición, para que sepan, tengan una definición de colegio profesional. Es una corporación de derecho público de carácter gremial. Cuando hablamos de carácter gremial, de gremio, el gremio es un conjunto de personas que cumplen o coinciden con una misma característica, una característica en común. Hablamos de gremios de abogados, gremios de ingenieros, gremios de arquitectos, gremios de médicos, gremios de enfermeros, en fin. Entonces, el colegio profesional es una corporación de derecho público de carácter gremial amparado por la ley y reconocido por el Estado, que agrupa obligatoriamente o voluntariamente a quienes ejercen una profesión. Si yo les pregunto a ustedes en el examen qué es un colegio profesional, ustedes me van a dar esta definición. ¿Ok? Recuerden que es importante que vean las clases, son clases cortas, clases he tratado este semestre, a diferencia del semestre pasado, de dar clases un poco más concretas para que no se les haga tan denso el material o la información y ustedes puedan captar la información de una forma más oportuna. La colegiación como tal es la acción, ¿ok?, de colegiarse. Es la acción a través de la cual un profesional se inscribe en el colegio que regula o rige su profesión. ¿Ok? Entonces, esta colegiación, acá tenemos una definición de colegiación que es el acto proceso de afiliarse a un colegio profesional. Este proceso implica la incorporación de un profesional a la institución que regula y representa a los miembros de su profesión, como un colegio de abogados, de médicos, de ingenieros, etc. ¿Okay? Entonces, colegiación es la acción de colegiarse en un colegio profesional. Obviamente, no se puede colegiar cualquiera, tiene que ser un profesional que pertenezca a ese gremio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Un abogado no se puede inscribir en el colegio de ingenieros o en el colegio de médicos. Cada gremio tiene sus profesionales, pues, quiénes son los que pueden inscribirse y quiénes no. Porque obviamente ese colegio, por ejemplo, en el caso del colegio de los ingenieros, ellos tienen allí el tribunal disciplinario, que también es el ente encargado de aplicar sanciones, eso lo vamos a ver más adelante, de aplicar las sanciones pertinentes al momento de alguna irregularidad en el ejercicio profesional de algún ingeniero o arquitecto. Entonces, esta colegiación de la que estamos hablando puede ser de dos formas, o se puede ver a través de dos formas, una obligatoria y una voluntaria.
La colegiación obligatoria se da cuando para poder ejercer la profesión hay que estar colegiado obligatoriamente para poderla ejercer de forma legal. Eso aplica para ingenieros, para arquitectos, para abogados, para médicos. Es necesario inscribirse en el colegio de su profesión para poder ejercerlo. ¿Ok? Y la colegiación voluntaria es aquella donde el profesional puede ejercer su profesión una vez que se graduó, registró su título, puede ejercerlo sin estar inscrito en el colegio. ¿Okay? No es obligatorio que se inscriba en el colegio para poder ejercer. Entonces, ya vimos lo que es colegio, lo que es la colegiación y los dos tipos de colegiación, que son obligatoria y voluntaria. Tengo un poco de gripe, por eso me escuchan de pronto o ven que hago muchas gesticulaciones con la garganta. Vamos a ver un poco, ya para culminar la clase, para no hacerla tampoco tan extensa, las diferencias entre moralidad y derecho según Sitges y Tomasio. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es la moralidad y lo que es el derecho. ¿Listo? Vamos a ver las diferencias entre estas dos según estos dos filósofos. Vamos a empezar con Cristian Tomasius. ¿Okay? Para él, la moralidad, ¿okay? Es una esfera de acción que regula el fuero interno de la persona, es decir, los pensamientos, sus creencias, lo que la persona piensa acerca de la vida. Su finalidad es que, bueno, ella busca la honestidad y la paz interna, ¿ok? Y es incoercible. Es decir, admite consejos, admite opiniones, porque como es algo interno, es algo de la persona, pues el individuo puede, desde su experiencia, desde su formación, desde sus creencias, él puede determinar lo que es moralmente aceptado y lo que no. A diferencia del derecho, para este autor, es una esfera de acción que regula el fuero externo, o sea, lo que el individuo exterioriza, lo que él hace. Recuerden que yo les decía la semana pasada que el derecho regula la acción del individuo, lo que el individuo exterioriza. Él no tiene que ver con la intención de la persona, sino con lo que la persona hace, con lo que la persona realiza. ¿Ok? El derecho, obviamente, para este autor busca justicia y es coercible, es decir, se impone por la fuerza. El derecho, a diferencia de la moral, que es incoercible y que admite consejo, que no se impone por la fuerza, sino que, bueno, uno busca llevar a práctica el racionamiento. El derecho no. El derecho te dice qué debes hacer, qué no debes hacer y la consecuencia que hay si haces o no haces eso. ¿Okay? Por eso el derecho es coercible, porque se impone por la fuerza. Por su parte, Luis Sitges habla de que la moralidad, ¿ok? Es un deber interno de la persona, del sujeto, ¿ok? Donde él busca también regular la intención de la persona, lo que la persona considera que es bien o que está mal. Es autónomo porque surge de la propia conciencia del individuo, regula la conducta humana interna y busca el perfeccionamiento pleno e integral del individuo desde una óptica interna, ¿okay? Desde un orden personal, desde lo que el individuo cree, desde lo que el individuo acepta, desde lo que el individuo interioriza como aceptado o no dentro de la sociedad, moralmente aceptado o no dentro de la sociedad. Por eso es unilateral, porque tiene que ver con el individuo, con lo que el individuo piensa. Es algo subjetivo, es algo propio del individuo, es unilateral. A diferencia del derecho, que es bilateral, porque en el derecho siempre hay dos o más personas involucradas, obviamente. Como él exterioriza la conducta del individuo, una vez que el individuo lleva a cabo una acción, entonces ahí el derecho va a regular esa acción y a todas las personas que están involucradas allí. ¿Okay? Entonces, bueno, es un derecho, el derecho en este caso es bilateral, porque impone obviamente
un deber al sujeto y al mismo tiempo concede una facultad a otra persona para exigirlo. ¿Ok? Es heterónomo porque proviene de un poder externo. En este caso el poder externo es el Estado o el legislador. Regula o enjuicia la conducta humana externa, lo que el individuo exterioriza o conducta o manifiesta a través de su conducta, y busca un orden social. ¿Ok? A diferencia de la moralidad, que busca el perfeccionamiento pleno e integral del individuo, de la conciencia, el derecho busca el orden social, la convivencia exterior de los individuos. Dicho esto, vamos a dar por terminada la unidad número 1. Hasta acá va para las evaluaciones. Las evaluaciones las voy a estar subiendo esta semana, tanto la del 10 como la del 20%. Recuerden que dichas evaluaciones deben hacerse estrictamente con las clases que yo les di. Por eso les di lo más resumido posible la información, para que no se les haga tan fastidioso y tan tedioso el contenido. Y la idea es que dejarles acá las grabaciones para que ustedes puedan verlas las veces que sean necesarias y puedan entender. Cualquier duda que ustedes tengan, una vez más les digo, por acá por la plataforma pueden escribirme. También pueden encontrarme en la universidad todos los días. Preguntan por mi dirección de escuela y les van a indicar en qué aula tengo clase, y cualquier duda, con todo el gusto, se las estoy aclarando. Dicho esto, les deseo un feliz fin de semana y estamos entonces en comunicación. Que estén muy bien.